leía el libro y a medida que venía hacia acá y se confirmaron. Lo primero, es interesante ese vínculo y esa relación que existe entre Sarayaku y Fernando Villavicencio. Sarayaku es un pueblo pequeñito, una comunidad amazónica que dentro incluso de las comunidades amazónicas es pequeña, pero que ha hecho cosas enormes, grandes, y que ha sido uno de los pioneros en Latinoamérica, una de las comunidades pioneras en Latinoamérica en hacer respetar su territorio a través de litigios internacionales en las cortes internacionales, y cuyo resultado finalmente hace algunas semanas fue pues que el Estado les tenga que pedir disculpas de mala gana en su tierra. Estos hombres de la selva que antes se defendían en la calle o que empezaron a defenderse en la calle, tuvieron que litigar y defenderse en los tribunales internacionales y prevalecer ante enormes intereses como es el petrolero. Son por lo tanto un ejemplo de amor a la tierra, de amor a su propia identidad, y por eso merecen todo el respeto, por eso merecen toda la admiración de quienes desde afuera somos testigos de su historia. Y por el otro lado está Fernando Villavicencio, un hombre que ha sido por momentos en parte protegido por el pueblo Sarayaku también. Y estamos aquí en el lanzamiento de su libro y estamos en el lanzamiento del libro de un perseguido político. Por eso él no está presente, por eso probablemente la sala está a 1/3 de su capacidad, porque a la gente le da miedo apoyar a los perseguidos políticos, pero yo quiero decir que a mí me da orgullo apoyar a un hombre que desde la clandestinidad me da orgullo apoyar a un hombre que desde la clandestinidad no dobla el brazo y prevalece y permanece y crea este documento que va más allá de su historia, que incluye su historia, pero que también involucra pues algo con lo que él ha tenido mucha relación a lo largo del tiempo y a lo largo de sus diferentes publicaciones como periodista: casos de corrupción, casos de abuso de poder, documentación, a pesar de que, pues como todos sabemos, allanaron su casa, etc. Y también me parece un acto de amor, y aquí es donde yo quería reparar un momento, porque cuando vine acá, llegué muy temprano, fui uno de los primeros en llegar, me encontré con la familia de Fernando, con sus hijas, con su esposa, acomodando los libros, y es inevitable, pues, no identificarse y no conmoverse con ustedes. Ninguno de nosotros tiene idea de lo que ustedes están pasando, y yo solo puedo sentir respeto, solidaridad y amor por lo que están haciendo ustedes por Fernando, y también quería decirles por lo que está haciendo Fernando por ustedes, porque hay cosas difíciles de explicar. Cuando uno se la juega, cuando uno se juega la vida haciendo lo que hace, escribiendo lo que escribe, tiene una cosa primero en la mente, aunque sea difícil de entender, y es la familia. Porque lo que uno quiere es crecer, ver crecer a sus hijos en un país libre, o en un país más justo, o en un entorno más solidario, y por eso se juega el pellejo, y por eso investiga, y por eso publica, y por eso enfrenta al poder. Y es difícil de entender en situaciones tan extremas como las de ahora, pero eso es un acto de amor. Y por lo tanto yo solo quería subrayar esos dos aspectos que me parece que tienen en común, más allá de su historia en común, el pueblo Sarayaku con Fernando Villavicencio. Quería decirles que si bien no es mucho lo que puedo dar y ofrecer, cuentan conmigo, como supongo que cuentan con la mayoría de personas que están en este auditorio, descartando cualquier agente del gobierno que ande por ahí. Estoy seguro que cuentan con todos y con muchos más que están afuera. Los que estamos aquí somos los que hemos querido figurar y poner nuestro nombre al lado del de ustedes,
no desmayen, no prevalezcan, que todas las causas de amor son causas justas, como es la causa de Sarayaku, como es la causa de Fernando Villavicencio. Eso. A intelectuales opositores. Marta Roldós ya ni siquiera menciona el asedio permanente del régimen. Le hackean sus cuentas electrónicas, pretenden intimidarla a través del insulto procras y rastrero. Pretenden someter al martirio, lo libérrimo de su pensamiento, y no escatiman trolls ni pesquisas para vigilarla. Pero pierden el tiempo. Nunca encontrarán el precio que doblegue su entereza y convicciones. Convocamos a estos micrófonos a la compañera Marta Roldós, que se encuentran esta noche acompañándonos. El 26 de diciembre de hace un año casi ya, se inicia la historia que termina en este libro. En este libro de Sarayaku, La derrota del jabalí. La historia venía un poco antes, en un juicio sin sentido. Pero el 26 de diciembre llegan a la atrocidad de interrumpir el sueño de la familia de Fernando, de tumbar su puerta, de levantar a sus pequeños hijos para buscar cosas que pudieron haber buscado a la luz del día y con una orden judicial. Y uno dice, caramba, ¿quién es este tipo que además le quita el sueño al presidente? Porque él también había estado, parece ser, al tanto del operativo. Fernando incluso bromea en el libro que si no fuera por la estatura, hubiera pensado que era uno de los que venían enmascarados. ¿Quién es esta persona incómoda, profundamente incómoda al poder? Fernando Villavicencio. Y quiero decir quién es él porque de quién es él deriva lo que está aquí. Esta es una historia donde cuenta cómo tuvo que irse, donde cuenta la generosidad que encontró en el camino, la generosidad de los brazos abiertos del pueblo de Sarayaku, donde cuenta cómo ese poder rastrero y atroz que lo persigue tampoco dudó en amenazar al libérrimo pueblo de Sarayaku con incursiones. Pero no solo cuenta eso. Fernando, como siempre, da también la voz a los Sarayaku. Da la voz al compañero Hualinga, da la voz al compañero Marlon Santi. Y hace algo más. Nos hace un pequeño recuento de todas las, y saludamos a Juan Carlos Calderón, que acaba de llegar en este momento, y le invitamos a pasar a la mesa. Unos pocos de los casos en que Fernando Villavicencio ha pisado los callos del poder. Está Palo Azul, la emergencia petrolera, la importación de GLP con Flopec, los contratos de asesoría petrolera, el caso Pertamina, Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, Ivanhoe, Sísmica BGP, Isla Puná, Campo Sacha, Taladros PDVSA, Coterstock PDVSA, Fuelol PDVSA, Campo Armadillo, así interminablemente a llegar a los grandes contratos de los chinos, al tema del Yasuní TT, que fue, yo diría, uno de los primeros en advertir que el plan B era realmente el plan A, créditos del BIES, y al caso que lo lleva a él, a Clever Jiménez y a Carlos Figueroa, a la sentencia injusta del poder, que es el caso de atreverse a preguntar qué pasó el 30S. Todo eso, y en todos esos temas, Fernando no ha sido desmentido. Hasta ahora empezamos a ver cómo van cayendo temas, cómo van cayendo cosas. Nos acordamos del caso de USAC, y eran temas que Fernando a veces desataba y retomábamos otros. Yo recuerdo, trabajé con él en el tema de Ivanhoe, en el tema de Palo Azul. Muchos trabajamos con Fernando, Clever también lo hizo. Y era un hombre además que no se guardaba la exclusiva, que no creía que eso era un tema de... Era un hombre que quería sacar la información, porque a Fernando Villavicencio lo que siempre le preocupó fue que el pueblo ecuatoriano fuera dueño de esas verdades. Porque el ser dueño de esas verdades
implica tener capacidad de decisión y dejar de estar a ciegas. Y no es curioso que este gobierno, el gobierno de la ley Mordaza, que este gobierno, el gobierno de la minería a cielo abierto, que este gobierno que atropella a los taromenanes, que atropella los derechos de los pueblos ancestrales, se fuera también detrás de Fernando Villavicencio. Era casi un tema lógico, era de esperarse. Lo que sin embargo no hubiera podido esperar era un poco más de elegancia, porque han sido burdos, han sido groseros, han atropellado toda norma nacional e internacional, como en el caso del irrespeto, a las medidas cautelares que los amparaban a los tres. ¿Y por qué será? Y cuando uno dice por qué será esa desesperación, por qué hay que silenciar a Fernando Villavicencio, yo los invito a leer el libro, los invito a ver los capítulos sobre el 30S, los invito a ver la página, y perdónenme la ceguera, 349, donde está la bala que mató a Froilán. Los invito. Este es un libro para hojearse de adelante para atrás y de atrás para adelante. Es un libro que se puede leer como se leía la novela Rayuela. Ustedes pueden decidir qué parte del libro leer primero. Pueden leer la vida de Fernando, pueden leer sus denuncias, pueden leer el tema del 30S, pueden leer su maravilloso recuento sobre la vida de los arayacos. Es un libro que uno lo puede saltar como una rayuela, pero lo puede leer completo. Y creo que como ecuatorianos tenemos que leer completo lo que nos dice Fernando Villavicencio. Para mí es un motivo muy especial estar aquí. La familia de Fernando llegó a ser muy cercana a mi familia. Nos conocemos, mi hija conoce a sus hijos, mi tío, que les manda saludos desde Guayaquil, desde donde no puede viajar. Nuestros amigos son mutuos. Y yo recuerdo cuando me llamó esa noche, cuando recibí esa noche, el 26 de diciembre, porque era el primer teléfono que tenía a la mano, y empecé a llamar luego a Juan Carlos Calderón y a todos los otros amigos cuando me llamó Lavero, y los oía allí, y oía. Por eso me indignaba tanto luego la cadena nacional, porque yo estaba al teléfono. Yo oía cuando estaban en casa de Fernando. Y me vino un flashback a mi infancia. Y recordé las botas subiendo por las escaleras de mi casa a buscar a mi padre. Ese 26 de diciembre. Claro, en esa época, por lo menos tenían el decoro de no engañar con las palabras y se llamaban de frente dictadura. Se llamaban de frente dictadura. Yo tengo una enorme deuda de gratitud con Fernando. Él me introdujo, fue mi maestro a los temas de investigación petrolera cuando estaba en la asamblea, y luego tuvo la enorme generosidad, además de no ser solo mi candidato, sino que era el perifoneador de la campaña a la presidencia, una campaña presidencial con $30.000, una pequeña camioneta y un parlante que nos había prestado el Diego Cano y que teníamos en el techo. Con Fernando hemos recorrido el país, y como dijo Carlos Andrés, de cuyas palabras quisiera hacerme eco, a su familia, y yo sé que es duro decirle esto a veces a la familia de uno cuando uno se mete en estos líos, lo que él hace también es un acto de amor por ustedes. Muchísimas gracias. Y este trabajo que se hace en condiciones tan adversas, en el exilio, excluido de la sociedad, refugiado quién sabe en dónde, apartado de su familia, perseguido sistemáticamente por el gobierno. Creo que hay varias cosas que comentar y resaltar. La primera es el allanamiento a la casa de Fernando y Verónica, porque en este allanamiento aparecen dos nombres sobre los cuales hay que hacer una recordación. El primero, el del fiscal Jaramillo, que estuvo en persona en el allanamiento cumpliendo este supuesto acto urgente que jurídicamente tenía unos vacíos enormes, y que ahora
ha recibido como premio el ser nombrado notario en la ciudad de Quito. El segundo nombre que aparece en esto es el del doctor Gustavo Benítez, fiscal de Pichincha, fiscal del caso 30S, y que es el que hace una maniobra para tratar de salvarle a Jaramillo cuando de la Contraloría aparece un informe que lo acusa a Jaramillo de peculado. Les repito, Gustavo Jaramillo, actual postulante a la Corte Nacional de Justicia. ¿Quién sabe si a fines de enero estará posesionándose en esa corte? Benítez y Jaramillo son el dúo que actúa en el entorno del allanamiento a la casa de Fernando, pero además en el caso 30S. Y aquí Villavicencio hace una reflexión muy pormenorizada de los entretelones del 30S que nos conducen irrevocablemente a pensar que esa otra versión de lo que pasó en ese aciago día tiene muchos fundamentos. Y por eso yo recomiendo especialmente también mirar todo el material fotográfico que aquí se incorpora y que fue ignorado de manera velada en la defensa del coronel César Carrión y también en la defensa de otros policías que fueron acusados por este caso. Pero este libro también nos invita a hacer una reflexión del estado de situación de la justicia en el Ecuador. Yo, cuando presenté en este mismo auditorio mi libro sobre la metida de mano en la justicia, demostré cómo con puntajes regalados se nombraron a 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Vaya coincidencia, Blasio, la tristemente célebre jueza Blasio, que no deberíamos llamarla ni siquiera jueza, Blasio es la que se encarga de tramitar el caso Palo Azul, de quien Fernando hace una reflexión aquí. Y que uno de los involucrados o procesados en ese caso era el fiscal Chiriboga. Y Blasio aparece un día a cumplir las oscuras órdenes del régimen y yéndose por encima de la institución tradicional del parlamentarismo, que es la más importante del parlamentarismo desde los orígenes de la sociedad, que es la inmunidad parlamentaria, enjuicia directamente a Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio y al doctor Figueroa. Resulta de que a quien le correspondía decidir si los actos señalados por estos 3 compañeros en su denuncia eran o no parte de sus funciones, a quien le correspondía decidir eso era la asamblea, pues, no una jueza que se arroga funciones y dice: no, en este caso esto no tiene nada que ver con la asamblea, así que les den juicio, y en un juicio llevado en microondas de manera express le sentencian a Jiménez, Villavicencio y Figueroa. Es decir, también Fernando nos conduce a una discusión que tiene que celebrarse en el Ecuador: cómo la justicia está siendo utilizada para perseguir a quienes cuestionan al régimen. Porque no es solamente el caso de Jiménez, de Villavicencio, de Figueroa, es el caso de Fidel Araujo, es el caso de los que estuvieron en Ecuador TV, es el caso del coronel Patricio Aro, es el caso de los militares supuestamente involucrados en el 30S, es el caso de una lista de perseguidos políticos que aquí en el Ecuador se engrosa todos los días. Y creo que eso también está en las entrañas de este texto que Fernando nos está obsequiando. Les invito también a mirar cómo Fernando hace una reflexión sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte a la que pretenden desconocer y menoscabar quienes hicieron una campaña electoral hablando de derechos humanos, y que además se llenan la boca hablando de derechos humanos, y que al momento de respetar las instancias de derechos humanos simplemente dicen: como no podemos manipular a la CIDH como las comisarías, los juzgados y los jueces de la Corte Nacional que tenemos propios, entonces hay que acabar con esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la lógica de esta aventura fascista. Y luego van al seno de la ONU y votan
para que un misógino miserable que tiene a su pueblo más atrasado que cualquier otra sociedad, como el de Corea del Norte, no sea conducido a la Corte Penal Internacional. Hecho en mi perspectiva, sintomático, porque no me cabe duda de que hay muchos que en este país han hecho suficientes méritos como para ir a dar ahí, en esa corte. Eso quizás explica el voto del Ecuador. Lo de Sarayaco es no solamente el relato de cómo llegan y cómo desarrollan sus actividades, sino que diría yo es el relato más emotivo de la tristeza, la alegría, la victoria, la sensación de incertidumbre que cubre a Fernando, a Clever y al doctor Figueroa en el momento en que son recibidos con brazos abiertos por esta comunidad ejemplar, y ellos permanecen ahí poniéndose a buen recaudo de una justicia que no es imparcial, de un aparato de gobierno que no está para proteger los derechos humanos, sino para ultrajarlos y violarlos, y de una persecución sistemática de la que el Ecuador no tiene antecedentes ni en las peores dictaduras. Y eso a mí también me conduce a pensar que detrás de todo esto, ¿no?, el allanamiento, los juicios, el viaje a Sarayaco, la salida de Sarayaco, hay gente inocente pagando la cuenta mayor de todo esto, que son Verónica y los hijos de Fernando. Y eso es lo que debería realmente llamarnos la atención. ¿Cómo es posible que en un Estado que dice ser democrático, pero que en la práctica cobra muchas distancias de la palabra democracia, cómo es posible que hayan niños de corta edad forzados a permanecer lejos de su padre? ¿Cómo es posible que haya una persecución tan miserable que su esposa no pueda conseguir un trabajo para sostener a su familia? ¿Cómo es posible que nos digan: sonríe Ecuador, todo lo que necesitas es Ecuador? Sabrán en Alemania, en Lisboa, donde van a poner la propaganda, lo que pasa aquí en el país, los perseguidos políticos, el uso manipulado de la justicia, la eliminación de las instituciones, la persecución sistemática a medios de prensa, líderes de opinión, periodistas, asambleístas de oposición. ¿Sabrá eso? Y nos dicen: sonríe Ecuador, en medio de la tragedia de una familia que tiene que soportar esta persecución, un juicio injusto, un juicio ajeno a las reglas del debido proceso, un juicio en donde a sus propios abogados se les menoscabó la posibilidad de ejercer todos los medios de defensa. Eso es lo que creo el libro debe despertar en nosotros. No solamente la curiosidad por leer cosas tan interesantes, sino sobre todo un sentido de indignación frente a lo que está pasando, porque esto es el reflejo de un atropello a los derechos humanos. Y por eso, a Fernando un saludo a la distancia y un sincero y sentido homenaje a Verónica y a sus hijos por este extraordinario esfuerzo, por este gran sacrificio que un día la patria les va a Entraron a deambular con Tahuasab y Cristian Dior en las inmediaciones de la Asamblea. De los valores que hacen a un pueblo grande nos habla Marlon Santi, curaca de Calicali, comunidad de Sarayaco, y expresidente de la CONAIE. Bienvenido, Marlon. Figueroa y mi gran amigo Clever Jiménez. Cuando Salmón me dijo que hoy día había este evento en Quito, no me negué en venir y casi vengo directo desde Sarayaco. Bueno, yo el tema esto de los compañeros, los tres perseguidos, lo veo en 3 capítulos muy importantes en la historia de la República Ecuatoriana. Un capítulo que tiene que ver principalmente una obligación moral, una obligación de un pueblo que acoge en su seno porque la vida de ellos estaba en peligro.
y cualquier ciudadano ecuatoriano que esté aquí en Quito o en otra provincia, en algún cantón, en alguna parroquia, en alguna comunidad, tienen que defender, proteger a quien está en peligro, defender lo que es el derecho a la vida. Por eso Sarayaku acoge, porque la vida de ellos corre riesgo aquí en la ciudad y en cualquier parte de la provincia de Ecuador. Y el otro capítulo que lo considero que es muy importante y que debe estar en el libro, porque ya habíamos hablado de este libro con Fernando allá entre chicha y algunas conversaciones, de un acto dictatorial más que las dictaduras en la vida de nuestra república: el no acatar disposiciones constitucionales, ni tratados ni convenios internacionales. Como el gobierno actual rompe esquemas jurídicos y hace prevalecer su decisión por encima de la ley que existe en el Ecuador. El último, creo que es desde Sarayaku. Estamos abriendo un debate que son jurisdicciones indígenas, justicia indígena y gobiernos indígenas, que abre un debate en el Ecuador y que es una agenda para los pueblos y para el movimiento indígena, tanto ecuatoriano como latinoamericano. Pero creo que desde el régimen, las circunstancias territoriales indígenas o las autonomías indígenas simplemente es un membrete en la Constitución. Hemos puesto en una prueba al régimen para que respete el órgano constituido de los gobiernos indígenas. Creo que ese capítulo es un debate que se debe dar a largo plazo. Para nosotros acoger, llegó la esposa de Clever, acoger a Clever, acoger a la esposa de Fernando, acoger al doctor Figueroa, llegó la esposa de Fernando también. Era Sarayaku demuestra que abre las puertas a una verdadera libertad y a un verdadero implementación de la democracia en el país. Desde ahí estuvimos convencidos que ellos tenían voz, desde ahí hacían historia y desde ahí planteaban la corrupción que hacía el régimen. Y todas las tardes se convertía para nosotros en una clase más en nuestra vida, de aprender de ellos lo que ocultaba el régimen. Todas las tardes, todas las mañanas se convirtió para nosotros en una convivencia de reclamar lo oscuro que estaba en el régimen. Pero desgraciadamente, en el régimen también había gente que había estado con nosotros, que habían sido nuestros abogados, que habían sido gente de ahí, pero que se juntaron a esta implementación de la injusticia, que se juntaron a la antidemocracia que hacía el régimen. Estoy hablando nada más ni nada menos del doctor José Serrano, Carlos Viteri, que aplaudían la intervención mediática, que aplaudían que Sarayaku sea militarizado. Pero creo que es muy elemental aprender
que esta gente se basó en las mentiras mediáticas. Todo lo que ellos dijeron cuando Fernando, Kleber y Figueroa estuvieron en Sarayaku se basó en mentiras. Y no habrá un papel que se base en una fundamentación verdadera. Por eso nosotros no lo hacíamos caso. Pero la guerra de información mediática estaba copado todos los días, todos los sábados, para minimizar nuestro acogimiento a los 3 compañeros. Hoy ha pasado mucho tiempo. Ecuador vuelve a olvidarse, pero nosotros dimos la palabra a los 3 compañeros de lucha. Dijimos, para los hombres y mujeres que no tienen miedo a callarse ante la persecución, ante el encarcelamiento, nuestros hombros, nuestras manos están con ellos y estaremos en las peores condiciones que a ellos les dé. Habíamos dado una promesa y seguimos en pie. Estamos convencidos de que en el futuro la historia del Ecuador, la historia nuestra de este pueblo pequeño reconocerá, y ese día estamos esperando. Y como este régimen está a corto tiempo de largarse, vendrán los tiempos de la alegría y volverá la democracia. Creo que ellos están con mucho ánimo de seguir en la lucha. Les habíamos dicho, nosotros no damos tregua, les habíamos dicho que no hay que rendirse. Y creo que esa es la mejor manera de animar a los compañeros de lucha. Y Sarayaku no ha dado tregua. Estamos firmes, vamos a seguir firmes y así vamos a convocar desde allá a que en el Ecuador haya cambios verdaderos y que haya democracia. Creo que Fernando, Kleber y el doctor Figueroa saben perfectamente nuestro posicionamiento, nuestro horizonte, y saben perfectamente que la libertad y el retorno está muy cerca. Así que les animo a ustedes, familiares de ellos, que van a volver, y cuando vuelvan seremos la voz de los pueblos, la voz de la verdad, la voz de la justicia aquí en el Ecuador. Con esos ánimos les dejo diciendo que no nos arrodillemos en la reivindicación de los derechos, y más aún en el deber noble como ecuatorianos de seguir reclamando nuestras verdades y de seguir reclamando nuestra justicia. Y al último también quería saludar a nuestra asambleísta Lourdes, que está honrando con su presencia. De igual manera pido a Lourdes que no se caiga en la asamblea. Fuerza y adelante, y estaremos con arrecho. ¿Qué es arrecho? Dice Piñaño. Ya te vamos a explicar lo que es ser un arrecho. Pero tu papá es un arrecho, a eso me voy. Nuestro papá es un tipo que nos ha enseñado que es preferible comerse la camisa que la dignidad, que es preferible dar la vida aunque el otro no lo vea siempre. Alguna vez, de las últimas veces que hablé con mi padre, le decía, oye, pero los superhéroes no tenían familia. Los superhéroes, mira, Batman era soltero, Superman no tenía hijos. Y él me dijo algo que me descolocó y me dejó muy claras las cosas. Me dijo, hija, yo lucho por algo más grande. Es algo que va más allá de por qué mi papá no está conmigo en la Navidad o en el cumpleaños, o no le veo, porque nunca ha ido a un show mío. Va más allá de eso. El señor Villavicencio intenta hacer lo que muchos de nosotros no podemos, que es no callar.
y les pido un aplauso para él por eso, por favor. Bueno, nosotros, y Yakal aquí a mi lado, hemos querido hacer un pequeño homenaje a este lanzamiento, hacer un par de temas. Como les digo, mi padre nunca ha podido ver un show mío y aunque no está acá, sé que todos le van a llevar en su mente en este momento para que pueda sentir un poquito lo que yo siento ahora. Entonces, un par de temas, esperando que les guste de mi disco Pasados Imperfectos detrás de las cosas. Buscando en mil pistas voy, no logro escapar. En retrospectiva fui un necio, ya no